Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, sí, Hola, sí. Muy bien. Somos 14, faltan 8 me parece, pero creo que vamos a iniciar. ¿Leyeron el electro? sí, un poco. Este tema es muy básico en cuanto a que siempre lo van a ver en todos los servicios en donde ustedes se encuentren. Alguna vez se van a topar con un electro y puede que no muestre nada, pero puede que sí. Hay muchas personas que se les dificulta, aún estando en cuarto, en quinto, y hay problemas para identificar bien ciertas situaciones del electrocardiograma. Algo que nos ayuda mucho es la práctica. Aquí siempre, si lo dejas de practicar, pues te oxidas, ¿no? En este caso en específico, sí te ayuda mucho practicar. Como consejo les digo que cada que ustedes lleguen a rotar algún servicio, si por ejemplo cuando están en tercero o cuarto, llegan a ir a alguna clínica y llegan a ver un electrocardiograma, si a ustedes les interesa, entonces lo tomen y aunque no se los pidan, no lo tengan contemplado, realmente pues lo revisen y lo revisen metódicamente para que ustedes siempre encuentren algo o incluso si lo que se encuentra pues es la normalidad. Pero la práctica es bastante buena en este ámbito. Aquí vemos un electro. Vemos que tiene una frecuencia cardíaca normal de alrededor de unos 60 y tantos, 62 latidos por minuto. Vemos que su frecuencia cardíaca sigue siendo sinusal. El ritmo cardíaco se encuentra eh, ligeramente rotado hacia la derecha. Las ondas P las vemos normales de 2. Vamos a ver que no hay alteraciones en los complejos QRS en cuanto a voltaje, más que la ligera rotación que veíamos. Pero al analizar el segmento ST, vemos una elevación en B4, B5, B3, parte de B2, ¿vale? Y también vemos aquí esta elevación en ABR. Podemos ver que es un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento T en la cara anterior y lateral baja del corazón. Obviamente, esto lo van a realizar cuando ya comprendan bien los pasos del electrocardiograma. Lo que les menciono aquí es para que vean como lo que parece ser tan complejo, pero que realmente si nosotros lo llevamos de forma muy metódica, podemos llegar a este tipo de diagnósticos donde tal vez nos podríamos confundir. Usualmente cuando una persona llega acá, se va directamente a esto, porque esto es lo malo, lo anormal, pero se olvida de las cosas que se tienen que mencionar al inicio. Pero bueno, para entenderlo, vamos a comenzar con lo básico. Para empezar, el electrocardiograma recoge funciones puramente físicas del corazón, es decir, la despolarización, la repolarización, todo esto son fenómenos eléctricos. Quien se le ocurrió medirlos, que fue Einthoven, ni siquiera era como tal médico, ¿vale? Entonces, lo que registró fueron fenómenos eléctricos en el corazón. La física y la geometría analítica se basan en algunos fundamentos. Uno de ellos son los vectores. Un vector siempre tiene un origen, tiene una magnitud y tiene una dirección aparte de un sentido. Siempre se representa como una flecha, perdón. Ustedes tal vez en algún momento vieron lo de suma de vectores y cosas así. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a tomar es esto. Una flecha es un vector, lo vamos a ver representado y va a tener un punto en donde inicia. Por eso tiene un origen. La magnitud del vector se determina por qué tan largo es, digamos. Así podríamos decir que este es un vector largo y este es un vector corto.
La dirección es hacia dónde va, o sea, hacia dónde apunta. Y el sentido, si nosotros hablamos de que se encuentra, por ejemplo, en un plano cartesiano, a través del cual sabemos que se va sobre esta línea, ¿no? Entonces, por eso tiene un origen, una magnitud, una dirección y un sentido. Se representa por una fecha y es lo que nosotros vamos a utilizar como guía para todo lo que es referente al electrocardiograma. El registro del electrocardiograma se va a basar en lo que es una teoría conocida como de dipolo. Esta teoría nos dice que se va a utilizar usualmente dos electrodos. Estos electrodos pueden ser indiferentes, es decir, que no registre una señal, puede ser electrodos monopolares, que se utilice uno solamente, o pueden ser dos, bipolares, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esta teoría del dipolo? Las células miocárdicas, para que funcionen, son tejido excitable. Entonces, si una célula se excita, se contrae, porque es músculo. Entonces, bajo esa premisa, si todo el músculo se contrae, todo el músculo se despolariza y tiene que tener una inscripción porque está conduciendo un impulso. La forma en la que nosotros lo medimos, vamos a ver acá, tenemos representado una célula, ¿no? La tenemos así burdamente, ¿no? Cuando está en estado de reposo, nosotros sabemos que está hiperpolarizada o en estado de reposo, o sea, tiene un sentido negativo por todas las características que ya vimos. Es negativo respecto al espacio extracelular, que si vemos aquí es positivo. Cuando ocurre una despolarización, ocurre una inversión de cargas. Las cargas que eran negativas acá pasan a ser positivas, ¿de acuerdo? Y vemos aquí que empieza a despolarizarse en esta parte y esto se va a propagar en esta dirección de la célula. Por eso nos marca esta flechita que lleva esta dirección. Va a llegar un punto en el que toda esta célula se encuentre ya despolarizada, o sea que toda su carga negativa se va a ver reemplazada por una carga positiva. Y al final tiene que repolarizarse. Para que haya una repolarización, va a haber un origen de esta repolarización, que usualmente es el sitio donde inició la despolarización. Pero en este caso, vamos a ver que las cargas positivas se encuentran aquí. Se los voy a explicar de la forma en la que creo que se entiende más. Esta flechita tiene una colita y tiene una cabeza. La cabeza se va a orientar en el sentido, hablando del líquido extracelular, donde se encuentran los polos positivos. Y el origen o la colita en donde estén las partes negativas, que es lo mismo que decir que la colita va a representar en donde inicia el impulso y se va a propagar hacia pues todo el resto de la célula. Por eso es que aquí la vemos en esta dirección, pero aquí de sentido contrario, porque las cargas del espacio extracelular que va a registrar el electrodo son positivas y de este lado son negativas, ¿vale? Porque probablemente se puedan preguntar, si aquí se está repolarizando primero, por qué la flecha no sigue apuntando hacia allá? Y se debe a esto, ¿vale? Bueno, ahora aquí, si ven acá, hay dos inscripciones. A esto se refiere lo de dipolo. Para registrar o para hacer la inscripción de un electrocardiograma, vamos a utilizar varios electrodos, pero el electrodo va a registrar el cambio según cómo se encuentre ubicado respecto a la célula. De esta forma, vamos a decir que teóricamente, voy a cambiar de colorcito esto, un electrodo se encuentra acá y otro electrodo se encuentra acá. Aquí pregunta para que contesten y para que no se duerman y para eso, ¿no? En esta primera imagen, ¿hay diferencia de voltaje respecto a toda la célula? Pregunta para el grupo. Parece que no, creo. Yo Pues también digo no. que no. ¿Por qué? Porque toda la célula se encuentra negativa, está polarizada. Entonces no hay diferencias de potencial.
¿Cómo lo va a registrar un electrodo de exploración? Si se encuentra de esta forma, pues obviamente no registra nada. Esto se conoce como isoeléctrico, que se encuentra en una base fija. Está basal. No hay un cambio de potencial, no hay una diferencia de potencial que se pueda registrar. ¿Estamos de acuerdo? En esta parte ya hay una diferencia de potencial. Vemos que de este lado ya se encuentra que se está despolarizando y en este lado todavía se encuentra polarizado. Pero vemos que esta dirección lo adquiere hacia este lado. ¿Cómo se va a inscribir? Si el electrodo se encuentra de esta forma, vamos a decir que va a haber una deflexión negativa, o sea, hacia abajo. ¿Por qué? Porque la dirección de la despolarización se está alejando. Como se aleja de este electrodo, lo que registra es eso, que se hace más pequeña o más bien que la dirección del voltaje se aleja del electrodo. Por lo tanto, se inscribe de forma negativa. No así de este lado. De este lado, donde está este electrodo, vamos a ver que la flecha se acerca aquí. Esta diferencia de potencial viene hacia esta dirección y por lo tanto la deflexión es positiva. ¿Vale? Aquí ya acabó la despolarización. Por lo tanto, aquí es positivo, 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 positivo. Es decir, no hay una diferencia de potencial. Estamos igual que aquí, pero al contrario. O sea, la carga se invirtió, pero sigue sin haber un cambio de una diferencia de potencial. Por lo tanto, no hay una dirección, una flechita que podamos pues inscribir. De forma que esto va a llegar de nuevo a la línea isoeléctrica. De nuevo acá en la línea isoeléctrica. Ahora, aquí en esta imagen, vemos que la línea o la diferencia de potencial se carga hacia este lado porque hay una repolarización. Por lo tanto, la flecha se acerca más al electrodo que se encuentra de este lado y se aleja del electrodo que se encuentra de este lado. ¿Qué va a pasar? Pues como se está acercando esa dirección de esa flecha, quiere decir que aquí va a haber una inscripción positiva. Por lo tanto, vemos esta onda que es de tipo positiva y en este lado de tipo negativa. Ahora, la despolarización es un fenómeno muy rápido. Es por eso que nosotros vemos aquí esta onda que es más picuda. Vemos que aquí se inscribió así y de esta forma, igual acá. Pero aquí una repolarización es más lenta. Por eso la repolarización se inscribe como una onda, como conchita, como más suave, digamos. No tan agresiva, tan brusca como estas flechas. Entonces, a grandes rasgos es como lo que menciona acá. Si al electrodo se acerca a la flecha y la parte positiva está en esta dirección, se va a ir hacia arriba. Y si se aleja, se va a ir hacia abajo. Básicamente es eso. Y básicamente eso es lo que hace el electrocardiograma. Lo complicado aquí es que no estamos hablando de una sola célula. De hecho, estamos hablando de muchas células que se agrupan en dos sitios, uno auricular y uno ventricular. Ahí viene lo complejo, porque el corazón tiene un sentido anatómico, tiene una dirección y va a tener un sistema de conducción que va a tener ciertas características que al momento de registrar estas cargas le va a dar una morfología bastante característica. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo? Sí, de mi parte sí, gracias. ¿Quién eres? Sí. Brenda. Brenda. Bien. Ahora dime, ¿qué pasaría si ponemos aquí un electrodo? O sea, lo mismo. Si lo ponemos ahí, quiere decir que está aquí, quiere decir que está aquí y quiere decir que está aquí. ¿Cómo se inscribiría aquí esta inscripción? Pues sumaría igual, ¿no? Tendría que... Dayan, ¿puedes ayudar? ¿En dónde? Primero contestemos por parte. Aquí, en este recuadro que estoy marcando,
¿Cómo se inscribiría este electrodo? ¿Hay diferencia de potencial? Para todos. No, ahí es la línea isoeléctrica, ¿no? No hay diferencia de potencial, por lo tanto se mantiene, también se registra acá. En este sentido, y si fuera acá, ya hay un cambio de potencial. ¿Cómo se inscribiría? Carla, dime, ¿cómo se inscribiría en esta parte? Pues la flecha tiene un sentido. La flecha está viniendo de acá para acá. Alguien, déjenme ver quién, dijo que positiva. Carla. Sí, en un primer momento sería positiva. ¿Por qué? Porque la flecha se está acercando a este punto. Es decir, aquí hasta este punto quiere decir que se está acercando. Pero estamos de acuerdo que de aquí para acá ya se está alejando. Entonces, en esta parte, aquí vemos que es muy simple, así como lo vemos en estas dos imágenes. Pero aquí pasaría algo, pues gracioso, ¿no? Primero se inscribiría positivo y después, como se alejaría, sería negativo. Y después, como ya no hay potencial, pues llegaría a la línea isoeléctrica. Entonces, en esta parte se inscribiría de esta forma, como una onda isodifásica. En este caso ya no estamos viendo que tiene un voltaje tan grande como este se inscribiría como así, y el otro se inscribiría así. Este digamos que está en el punto medio porque está conformado por una flecha que en un momento se acerca y en un momento se aleja, ¿vale? Por eso lo vamos a ver así. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Y básicamente, perdón por la calidad de la imagen, es esto. Aquí estamos viendo los tres registros. De nuevo vamos a colocar un electrodo acá, otro electrodo acá y otro electrodo acá. Ahora estamos agregando este. Vemos que aquí inicia esta despolarización y como se aleja de este electrodo, se marca negativo. Aquí, como se acerca, se marca positivo. Y aquí, como en este primer momento se está acercando al electrodo que se encuentra acá, se va a encontrar positivo. Imagen C, parcialmente despolarizada, ya llegó acá. Por lo tanto, esta despolarización, vemos aquí que nos está marcando, es un positivo negativo, y por lo tanto, aquí esta diferencia de potencial se está haciendo cada vez más pequeña. Aquí era una diferencia bastante marcada y por lo tanto la inscripción era muy marcada acá. Aquí va a seguir siendo negativo, ¿por qué? Porque se sigue alejando la flecha, pero se va a volver menos negativo, es decir, va a volver a la línea, se va a volver cada vez menos negativo hasta que sea en la línea isoeléctrica. En este sentido, en esta parte, es pues al revés. Y aquí vemos que primero se está acercando, por lo tanto se va hacia arriba, y luego se está alejando, por lo tanto se va hacia abajo. Y luego va a tender a llegar hacia la línea isoeléctrica, porque ya en la célula despolarizada que aunque ya se cambiaron las cargas, no está habiendo un diferencial de potencial, ¿vale? Y lo mismo, pero en contra. La repolarización inició acá y vemos entonces que la flecha se acerca y por eso es positivo. En este caso es negativo, en este caso es primeramente positivo y así, ¿no? Entonces vemos cómo esta línea isobifásica, una línea meramente positiva y una línea negativa, que va a ser pues al revés de lo de despolarización, ¿no? Entonces, si la despolarización es hacia arriba, la repolarización es hacia abajo. Y es más suave, es como una conchita, les decía. Y cuando llega a estar completamente despolarizada o repolarizada, pues no hay diferencia de potencial. No vamos a ver que se esté registrando algo. Permítame un momento.
perdón. Entonces, ¿aquí hay dudas? ¿Sí se entiende bien esto, chicos? Una pregunta, Dime quién eres. Yami, y te iba a preguntar, em, es que no me quedó muy bien claro lo de la onda isobifásica, ¿es cuando es el mismo nivel en positivo y negativo o algo así? Exacto. Una onda isobifásica quiere decir, bueno, iso, pues igual, ¿no? Iso bifásica, o sea que tiene iguales dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Por eso el nombre isobifásica. No es una onda meramente positiva, una onda pues negativa. Ah, vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora, pues la importancia aquí era dónde se colocaban los electrodos. Por eso les puse un ejemplo de si se colocaba de este lado de la célula, de este otro lado, o si se colocaba en medio. Cuando se registró el electrocardiograma y se vio que tenía actividad eléctrica el corazón, pues lo hizo este señor y lo hizo a través de unas derivaciones que llamó bipolares porque eran contenidos dos polos. Y por eso, por ser la primera, por ser la tradicional, se le conoce como derivaciones bipolares estándar o de Einthoven. Aquí va una H. Debido a que pues él fue el que las utilizó de forma y las describió al inicio, ¿no? ¿Cuál es su orden? Él puso 3 electrodos exploradores y uno que tenía que ser pues tierra o que tenía que ser pues la diferencia. Vemos aquí que hay un electrodo negativo y un electrodo positivo. El electrodo positivo, vamos a ver que va a ser el que va a determinar qué cara del corazón está viendo. Por eso y la nomenclatura de este es de 1, de 2, así con números romanos, ¿eh? No los pongan con números arábigos porque no se escribe así. Ahora, seguramente ustedes, si leyeron, uno se compone pues de dos polos. Uno negativo que se encuentra en qué brazo? En el derecho. Y uno positivo que se encuentra en el izquierdo. Este es de 1. Bueno, en el caso de que el electrodo, ay, no sé por qué puse estas imágenes. Bueno, hagámoslo así. Es que, bueno. ¿No las pusiste para representar el triángulo? Ajá, de hecho sí, pero estoy viendo aquí que no marca como tal las cargas. Bueno, la derivación de 2, ¿hacia dónde va? Tiene una dirección hacia abajo. Es decir, que el polo positivo va a encontrarse ¿en dónde? En el pie izquierdo. Entonces es pie izquierdo y el electrodo negativo se va a encontrar en la mano derecha. ¿De acuerdo? Ese es de 2. Y de 3 va a tener pues el electrodo negativo en esta parte y el electrodo positivo en el pie izquierdo. ¿Por qué quiero que se aprendan dónde se colocan? Porque es un problema luego cuando mandan a tomar electrocardiogramas y no saben dónde se colocan los electrodos. Usualmente nada más te van a poner ahí el electrocardiograma, viene ahí hasta eso, en qué mano va, en qué pie va. Entonces, para que tampoco se confundan. Tierra se encuentra en el pie derecho, ¿vale? Ahora, lo que mencionaba, ¿quién lo mencionó? ¿Lili? Sí. ¿Qué es el triángulo de Einthoven?
Pues es donde se van a ir colocando las derivaciones unipolares, ¿no? La ADR, ADL y ABF. No, no te confundas. Las derivaciones unipolares no forman el triángulo de Einthoven. Quien forma el triángulo de Einthoven es la derivación estándar, ¿vale? Por eso se llaman de Einthoven, porque las otras de hecho se llaman de Wilson, ¿vale? Bueno, eh, Einthoven consideró que estas tres derivaciones, pues en sí formaban un circuito cerrado, ¿vale? Y tenían obediencia o obedecían a una ley algebraica en donde todas las diferencias en un circuito cerrado pues tienen que ser cero. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está eso? Que D1 más D2 más D3, ay, perdón, tenía que ser así. Tiene que dar cero. Entonces, si hacemos como una equivalencia y pasamos de este lado, podríamos decir que D1 más D3 es igual a menos D2, porque pues se invierte el signo. Simplemente para volverlo todo positivo, podríamos cambiar el de signo, bueno, más bien cambiar la posición donde se encuentra el denominador de 2, ¿no? Entonces, esta ley básicamente nos dice que D2 es igual a D1 más D3. Y esto va a decir que la carga que nosotros registremos en D1, si la sumamos con la de D3, nos puede dar la inscripción de D2. Bueno, y esto es lo que se conoce como derivaciones de un triángulo equilátero y es el triángulo de Einthoven. Podríamos, ¿para qué para qué podríamos utilizar esto? Pues es que si se cumple esta ley, quiere decir que el electrocardiograma sí se tomó de una forma adecuada. De primera instancia vamos a ver que ya tienen una dirección así. Digamos que puede ser horizontal completamente y estos se encuentran encontrándose hacia la parte inferior, pero no son completamente rectos, ¿vale? Esas son las derivaciones de Einthoven. Por favor, recuerden muy bien en dónde van cada uno de los electrodos. Las derivaciones, estas son derivaciones del plano frontal, es decir, ven al corazón como si nosotros estamos viendo a una persona en 2D, pero de cara, digamos. Ahora, las derivaciones que también son de este mismo plano frontal, pero en este caso son monopolares. Se lleva que ver eso. De las extremidades se llaman de Wilson. ¿Qué hizo Wilson? Conectó estos electrodos, amplificó las señales y por eso su inscripción lo van a encontrar que se encuentra así. A de aumentadas, B, pues haciendo referencia al voltaje y la inscripción según sea la posición, pues en donde se esté colocando. Por ejemplo, R si es en el brazo derecho, de right, ABL si es en el izquierdo, o de A BF cuando es en el caso del pie izquierdo, ¿vale? Por eso vemos que aquí tiene R, L y F, ¿no? Y simplemente es eso. Ahora, por eso te decía, Lili, que no te confundieras. Las derivaciones monopolares de las extremidades de Wilson no conforman el triángulo de Einthoven, porque en este caso no estamos registrando un diferencial de potencial de acá a este lado, que es lo que hace Einthoven, que lo registra de esta forma. En este caso estamos registrando simplemente la carga que tiene si se acerca o se aleja, en este caso, por ejemplo, solamente de ABR. Por eso la señal se registra partiendo del centro del triángulo equilátero. Y en este caso podría ser de ABL. Y en este caso de ABF. Entonces estos no conforman el triángulo de Einthoven, pero sí pues tiene una posición
respecto a todas las derivaciones del plano frontal. Y ahorita vamos a ver su importancia. Entonces vamos a ver que esto se está colocando o que está registrando si una señal se acerca al brazo derecho, al brazo izquierdo o al pie izquierdo, ¿vale? Recuerden muy bien, nuevamente aquí, la posición en donde se están colocando cada uno de los electrodos. ¿Dudas respecto a estos dos por ahorita? Bueno, y existen otras. Estas derivaciones ya no son del plano frontal, son del plano horizontal. ¿Por qué? Porque ya no ven el corazón como nosotros vemos una persona, ya hacen una, como si lo partieran, y lo ven de esta forma, como vemos en esta imagen. Entonces, estas van a estar rodeando al tórax y con ello cada una de las cámaras del corazón. Es por eso que nosotros no vamos a utilizar esto para determinar ciertas cosas, pero nos van a ser muy útiles porque observan al corazón de diferente forma. Ignoramos estas porque son las derivaciones aumentadas y vemos aquí las posiciones en donde se encuentran las derivaciones precordiales, ¿vale? Así se conocen, derivaciones del plano horizontal o derivaciones precordiales. ¿Alguien sabe? Incluso aquí pues ya les muestra varias pues pistas. ¿Cómo se coloca los electrodos? ¿Alguien me puede ahora sí que recitar cada uno de los electrodos y su posición? Pues B1 va en el cuarto espacio intercostal, del lado derecho en la línea paraesternal. El Ujú, B2 igual, pero del lado izquierdo. ujú. B3 se va a colocar entre B2 y B4. B4 es en el cuarto espacio intercostal izquierdo también. ¿Cuarto? En quinto, en la línea medio clavicular. Ujú, B5 también en el quinto del lado izquierdo, pero en la línea axilar anterior. ujú. Y B6 en el quinto espacio intercostal izquierdo y en la línea axilar media, ¿no? Vale, básicamente es eso. Esta es la línea paraesternal derecha, línea paraesternal izquierda. No van a encontrar que se encuentra en una línea, sino que se encuentra entre estos dos. En la línea axilar anterior, línea axilar, perdón, línea medio clavicular, línea axilar anterior y línea axilar media, ¿no? Entonces, por esta característica, hagamos de cuenta que aquí está el corazón. Por esta característica es que observan al corazón de diferente forma. Aquí, pues sin querer, vamos a ver que, por ejemplo, B1 y B2 están viendo estas cavidades, que B3 y B4 están viendo el septum, y que B5 y B6 están viendo, por ejemplo, pues la cara lateral, ¿no? Libre del corazón. Es así la forma en la que se colocan estos electrodos exploradores en el caso de las derivaciones precordiales. Bien, ahorita vamos con explicaciones un poco, pues, básicas, ¿no? Aquí se ve muy amontonado, vamos a ver si lo podemos... Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, aquí están las líneas. Esto lo vamos a utilizar después. ¿Qué me interesa aquí? Estamos viendo, por ejemplo, que aquí está, ¿cómo se llamaba esta línea? Bueno, era la que partía del centro, entonces es ABF. Se encuentra en el plano vertical. Pues, ¿qué se nos ocurrió hacer? Pues prolongar esta línea. De esta forma, vamos a ver que ya tiene una continuidad, ¿no? De arriba hacia abajo. D1, pues esta no tenemos que prolongarla tanto, simplemente vamos a verla. Esta normalmente, digamos que iba de acá a acá, porque D1 es del brazo izquierdo, perdón, brazo derecho al brazo izquierdo. Entonces la bajamos un poquito y vemos que aquí ya se cruzan. Y lo mismo vamos a hacer con las otras derivaciones aumentadas de las extremidades. En este caso, en el que iba hacia el pie izquierdo, la prolongamos hacia atrás. La que partía hacia acá, que en este caso era B3, la vamos a prolongar
Y bueno, las que iban hacia las extremidades, aumentadas, por ejemplo, en el caso de la extremidad derecha, la aumentamos así, y en este caso, la aumentamos de esta forma. Y si vemos acá, vamos a ver que ya tenemos una repartición de ciertos cuadrantes, no exactamente, porque pues es una imagen que acabo de hacer, pero esto es lo mismo que esto, básicamente. ¿Y cuál es su importancia? Que esto nos va a ayudar a determinar ciertos vectores del corazón. Por ejemplo, ABL está a menos 30 grados. Vamos a encontrar positivo a partir de D1, es decir, a partir de acá hacia acá. D1 es 0 grado. ABR está a 30 grados. D2 está a 60 grados y ABF, que se encuentra justamente hacia abajo, pues es a 90 grados, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí pueden incluso hablar pues más de 180 grados, pero pues por nomenclatura pues universal se le menciona de menos 30, menos 60, menos 90. Esto, ¿por qué se puede hacer? Porque son las derivaciones del plano frontal. Yo les comentaba que estas ven a la persona o ven el corazón como nosotros vemos a una persona en dos dimensiones, viendo el corazón con esta orientación. A propósito, hay que recordar que el corazón tiene una orientación anatómica pues bastante definida, que es que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. O sea, de acá a acá, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿vale? Siempre recordar que esa es la orientación del corazón porque nos va a ayudar a determinar cada uno de los vectores. Otra parte técnica que tenemos que saber del electrocardiograma es el papel en el que se inscribe. El tiempo se muestra en segundos en el eje horizontal. El voltaje o potencia va a ser la amplitud en milímetros en el eje vertical, ¿vale? Entonces el tiempo va de forma horizontal, el voltaje va en la forma vertical. La velocidad de registro estándar, o sea que siempre que ustedes vean un electrocardiograma, pensamos que va a esta velocidad, 25 milímetros por segundo. Hay situaciones en las que se necesita explorar a una velocidad mayor o menor, pero es pues únicas situaciones. Entonces son contadas y siempre ustedes procuren pues observar bien el papel, ¿no? Ahora bien, si un segundo equivale a 25 milímetros, 5 milímetros van a equivaler a un quinto, o sea, 0.2 segundos. Ahorita lo explicamos mejor. Y ahora, si 5 milímetros corresponden a un quinto de un segundo, bueno, Troy, ya estamos la mayoría. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno,
La velocidad entonces estándar es de 25 milímetros por segundo. Podemos saber o dividir un segundo en estas 25 partes y cada segundo, más bien cada milímetro, va a representar solamente 0.04 segundos. Ahora bien, una señal eléctrica de 1 milivoltio debe generar una desviación de 10 milímetros. ¿Cómo vamos a entender esto? Que el papel va a tener unas inscripciones así. Imaginen que cada uno de estos son milímetros y que cada uno de estos milímetros va a medir en tiempo 0.04 segundos. Y hacia arriba vamos a encontrar que 10 de estos hacen 1 milivoltio. Pero para que no vean mis dibujos feos, vamos a estudiarlo así. Así es como es el papel del electrocardiograma. Vemos que cada de estos cuadritos grandecitos van a agrupar normalmente a 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, tanto hacia arriba como hacia abajo. Perdón, como hacia arriba como hacia adelante. Cuando ustedes encuentren esta señal en un electrocardiograma, nos muestra la calibración. Por eso nos dice que aquí 10 milímetros corresponden a 1 milivoltio, que es lo que viene acá. Entonces, haciendo la división, podemos ver que 5 milímetros, todo esto corresponde a estos 0.2 segundos, y que cada uno de estos milímetros corresponde solamente a una fracción muy pequeña, que son de 0.04 segundos. Eso en cuanto al papel del electrocardiograma. Cosas más que tenemos que saber. Hay una cierta nomenclatura que nosotros vamos a llevar en un electrocardiograma, que son estos conceptos que vamos a decirle, por ejemplo, onda. Una onda, pues es una inscripción positiva o negativa que vamos a ver acá. En este caso vemos, por ejemplo, una onda P, una onda R, una onda T, una onda Q y una onda S. Del sitio donde inicia una onda a donde inicia otra, se le conoce como intervalo. Es decir, que aquí no tiene que ser forzosamente isobifásico. Puede haber una onda dentro de esto. Ese es el intervalo. Pero un segmento es una zona en donde siempre va a ser isoeléctrico, como vemos acá. Este segmento va a empezar donde termina una onda, en este caso la onda P, y donde inicia la siguiente onda, en este caso la onda Q. Por esto, este segmento, bueno, aquí dice segmento PR. ¿Por qué se llama PR? Porque esta onda Q no es muy constante. A veces no existe o no se inscribe y por lo tanto a veces se ve así nada más, se ve como que se eleva. Por eso, de forma universal, le pusieron segmento PR, pero podrían encontrarlo ustedes como PQ. En este caso vemos que aquí terminó la onda S y comenzó la onda T. Y como es isoeléctrico, es un segmento. Si nosotros habláramos desde donde inicia todo el complejo QRS a donde termina la onda T, podemos ya, como aquí está inscrito todas estas ondas, ya no estamos hablando de un segmento, estamos hablando de un intervalo. En este caso, pues es el intervalo QT. Pues esto es como muy simple, solamente recuerden que es una onda, es una deflexión positiva o negativa, que un complejo puede contener varias ondas y que un intervalo empieza donde inicia una onda hasta donde inicia la siguiente, mientras que un intervalo es donde inicia una onda hasta donde finaliza la otra onda, ¿no? De ahí la nomenclatura. Ahora sí, vamos a... Todo eso era como datos un poquito iniciales. Ahora vamos a ver cómo hay esta actividad eléctrica en el corazón. Ustedes recuerdan que aquí hay un nódulo, el nódulo SA, Katy Flag, aquí hay otro nódulo, y que de primeras tenemos aquí 3 haces. Pero aparte de esto tenemos un haz que va hacia la aurícula derecha, perdón, izquierda.
Esta dirección nos va a dar dos vectores, que son los que muestra acá, el vector 1 y el vector 2 auricular. Por eso a veces lo pueden encontrar como A, con una acá, vector. Sería un vector auricular 1 y un vector auricular 2. ¿Por qué hay dos? Porque mientras está excitando esta célula y transfiere esto en esta dirección, también este haz va a llevar la despolarización a la aurícula izquierda y por lo tanto se va a inscribir este vector 2. Por lo tanto tiene esa dirección. ¿Qué vamos a agarrar de esto? Que como ocurren al mismo tiempo, estos dos vectores se tienen que sumar y dar un promedio. Y por eso lo vemos así, que es un vector auricular, un vector que es una onda P, pues que tiene esta dirección. Ahora coloqué acá estos circulitos que representan electrodos de las derivaciones aumentadas de las extremidades, es decir, AVR, AVL y AVF. ¿Para qué? Vamos a verlo acá. La inscripción normal es isobifásica cuando no se está despolarizando ninguna célula. Ahora, Irving, ¿estás ahí? Sí, hola. A ver, dime, Irving, ¿esta flecha se está acercando o alejando del electrodo ABR? ¿Qué fue? Esta flecha, ¿se acerca o se aleja? ¿La de la figura izquierda? Ajá, de esta, Ah, perdón. donde dice Se vector P está, medio. Ajá. se está alejando, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser aquí? ¿Positivo o negativo? Donde está el ABR sería negativo, me parece. Ok, Y ya, entonces, ajá, dime. y ya pues, entre más se aleja, pues más se hace positivo, ¿no? Se hace más, ajá, se hace más, se vuelve más negativo cuando, perdón, menos negativo cuando hay una diferencia menor de potencial. Pero vamos a ver que aquí, de primeras, vamos a ver que se está alejando. En ABL, tú mismo, se está alejando, se está acercando el vector. Ah, se está pues acercando un poco más, Se está me acercando. parece. Sí. Por lo tanto, es positivo. Y en ABF, Se acerca más todavía, ok, creo. entonces también es positivo. Así es como vamos a encontrar. Obviamente tiene que, esta es una onda de despolarización, entonces tiene que haber un momento en el que se tenga que repolarizar, se tenga que haber una carga neutra porque se despolarice por completo. Por lo tanto, va a llegar a esta forma. Así es como vamos a ver una onda P. De una vez les digo, el vector auricular 1 y vector auricular 2 dan un vector que se conoce como pues P porque hacen referencia a la onda P del electrocardiograma. ¿De acuerdo? Y pues aquí Irving ya por deducción nos dijo cómo vamos a encontrar en ciertas derivaciones. En ABR lo vamos a encontrar negativo, en ABL positivo y en ABF positivo. Ahora, D2, ahí donde está el cursor. D1, perdón, se encuentra acá, este es D1. D2 y D3 se encuentran hacia abajo, ¿vale? Entonces vamos a ver que también se va a encontrar positivo en estos dos y en este, ¿de acuerdo? Entonces en el único que vamos a encontrar lo negativo, que donde realmente a ciencia cierta se aleja el vector, es en ABR. En todos los demás, D1, D2, D3, ABL, ABF, lo vamos a encontrar positivo. Esto hablando del plano frontal. En el plano horizontal o de las derivaciones precordiales, B1 puede ser positivo, puede ser negativo. No hay una ley que diga ahí cuál va. Por ejemplo, un niño siempre va a ser negativo, pero bueno. Pero B2 hasta B6 sí tiene que ser positivo. ¿Vale? Y bueno, aquí pues para abrumarlos un poquito más, pues le puse este sistema que, es, que por tener estas tres derivaciones
aumentadas de las extremidades, y estas 3 bipolares se le conoce como hexaxial, sistema hexaxial de Bailey, así lo pueden encontrar. Y si vemos este vector, a quien más se acerca es a D2, o sea, está entre 60, de hecho está entre 50 y 60 grados, o sea, no estrictamente va a seguir esta dirección. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el mayor voltaje lo vamos a encontrar en la inscripción de D2, porque es hacia donde se dirige este vector. Hacia los demás lo vamos a encontrar positivo, sí, claro, pero va a ser una magnitud más disminuida. En el único que lo vamos a encontrar negativo, porque si se aleja de plano, pues estando desde acá hacia acá, si se aleja por completo, es de ABR. Entonces, recuerden que en ABR la onda P tiene que ser negativa. Y aquí les pongo lo que es un electrocardiograma. Y ahorita nada más estamos analizando este vector pequeñito, que es la onda P. Y vean cómo aquí, como les dije, en D2 es donde tiene el mayor voltaje, pero en todas la encontramos positiva. Quizás en ABL no se inscribe porque, pues miren, este le está viendo desde este lado. Quiere decir que en algún momento puede que se acerque tantito, pero realmente pues pasa enfrente de él y no pareciera que ni se acerca ni se aleja. Es como un poquito indiferente, pero de lo que estamos seguros es que no se aleja. Por lo tanto, no es negativa y más bien la encontramos aquí, pues como una línea isoeléctrica. Tal vez podríamos ver, si viéramos como con mucha resolución, que es una línea isobifásica. Pero aquí sí, es negativa. La onda P en ABR. ¿Estamos de acuerdo? En todas las demás, vean, positiva, 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 negativa. Recuerden, ABR es negativo. Y no solamente eso, todo el electrocardiograma en ABR lo van a encontrar invertido. Vean cómo aquí el piquito más grande va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pues es un poquito isobifásico, igual por lo mismo, pero aquí ciertamente vemos que va hacia abajo. Incluso la onda T, vemos que aquí es todo al contrario. Esta es una derivación en donde todo lo vamos a encontrar al revés. Ya hablamos de las aurículas, pero también se activan y se contraen los ventrículos. La estimulación va a ocurrir primero en el haz de His, después en cada una de sus ramas llega a las fibras de Purkinje y va a despolarizar todo el ventrículo, todo el sincitio ventricular. Pero el orden va a ser este. Primero la despolarización medio-septal, es decir, en el tabique interventricular donde viene el haz de His, se va a despolarizar primero y el que tiene mayor grosor es la parte izquierda. Por eso es la que va a determinar el mayor voltaje y por lo tanto el vector se va a inclinar más hacia este lado. Después se va a despolarizar la pared libre del ventrículo izquierdo, también del derecho, pero ¿qué pasa aquí? El izquierdo tiene mayor masa. Por lo tanto, el vector es más grande en el izquierdo y puede que opaque al vector derecho. Entonces, primero se van a excitar las zonas apicales, es decir, la punta del corazón, y después las zonas basales. Y por último, ocurre una despolarización de las masas paraseptales para junto septum, pues el septum superior, que es el septum aurículo ventricular, ¿de acuerdo? Si les cuesta imaginarlo, pues lo vemos acá. Primero vemos uno. Les dije que el vector septal, su magnitud es pequeña, la flecha es un poquito más pequeña. Va de izquierda hacia derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿vale? Ese va a ser el primer vector que nosotros vamos a encontrar. El segundo vector va a ir en la pared libre del ventrículo izquierdo, sobre todo porque vean, miren qué tan grande es esta masa si la comparamos con esta. Entonces esta es bastante más grande y por lo tanto la carga se va a ir más hacia esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es el vector 2. El vector 3 es paraseptal alto, es decir, si nosotros sabemos que aquí está el septum auriculoventricular, no encontré una imagen que ejemplificara bien esto, vemos acá que ocurre en esta dirección, son pequeños, van hacia arriba y van de derecha a izquierda y de atrás
perdón, de adelante hacia atrás. Esa es la dirección. Y básicamente de aquí podemos sacar onda Q, R, S. Estos son los vectores que lo determinan. De forma global, si nosotros hacemos un promediado, una suma de todos estos vectores, lo que nos da es un vector QRS medio que tiene que ir en situaciones normales hacia esta parte. Ahorita les voy a decir qué rango tiene. Pero sí se entiende cómo es que se va despolarizando el corazón. Les dije que viene por acá. Y ahora, algo a considerar. Les dije que los anillos que se encuentran rodeando las aurículas y los ventrículos tenían una función de aislante, ¿no? Y que el nódulo aurículo-ventricular tiene una porción que es una porción penetrante y unas fibras de transición que tienen una función de retrasar la señal. Por lo tanto, vamos a ver que en un electrocardiograma, de forma normal, vemos una onda P y después vemos un segmento, porque es isoeléctrico, que es el segmento PQ o PR, ¿vale? ¿Y qué nos quiere decir eso? Que de que se excita la aurícula, pasa un momento y después se excita el ventrículo. Porque así tiene que ser, porque las aurículas tienen que llenar a los ventrículos para que después los ventrículos expulsen toda esa sangre, ¿vale? Entonces, pasa eso y ya después pasa este primero. Llega a las de His, que viene sobre todo de esta parte, se excita el septum interventricular y después se ramifica de esta forma. Primero se va a excitar las zonas apicales y por eso esta flecha va a llevar esta dirección hacia acá. Y ahora, como es mayor en el ventrículo izquierdo, se inclina hacia la izquierda y luego se excitan en esta forma y por eso se excitan al final las zonas paracetales altas. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda respecto a cómo se va a excitar el corazón? ¿Alguien? Bueno, asumiré que no hay. Ok. Ahora, el mismo ejercicio. Alguien contestó, así que vamos a preguntarle a Carla y Brenda, cualquiera de los dos. Suponiendo que este es A, B, R, que este es A, B, L y este es A, V, F. Bien, este primer vector, digamos que aquí ya pasó la onda P, que era de la aurícula. Después es isobifásico, perdón, otra vez ese nombre, es isoeléctrico, y de aquí se inscribe esta onda, que es la onda, vamos a llamarla Q, ¿no? ¿Se acerca o se aleja? De ABR, alguien que me diga. Se acerca, ¿no? Ok, entonces va a ser positivo eh, o negativo. Pues positivo. Entonces, vamos a verlo así. ¿De acuerdo? En ABL, ¿cómo se va a ver? Onda P y ahora, ¿se acerca o se aleja de ABL? Se aleja porque es negativo. Entonces va a ser negativo. Y en ABF, onda P y Pues se acerca. se acerca porque es positivo, ¿no? Ok. Alguien dijo, bueno, Carla creo que no sirve su audio, ¿no? Esto lo vamos a ver así. Y después el vector 2. De ABR, ¿se acerca o se aleja? Se aleja. Bien, aquí no llega a haber un segmento que sea isoeléctrico. ¿Por qué? Porque no hay una pausa. Luego de que ocurre el vector 1, ocurre el vector 2. Y como se aleja va a ser negativo. Y como vemos que la magnitud es grande, entonces se va a hacer esto. De ABL, ¿se acerca o se aleja? Se aleja también. En realidad vemos que, bueno, quizás por como coloqué la imagen,
podríamos pensar que tal vez se aleja, pero si vemos, ¿dónde está el cursor? Va así. Por lo tanto, no podemos decir que se aleja. Tal vez es un poquito indiferente, pero se mantiene ahí, ¿no? Entonces, por la dirección realmente lo que hace es acercarse un poco. Obviamente no vamos a encontrar un voltaje tan grande porque aquí no es la dirección hacia donde más va. Pero vemos que en ABF sí. Por lo tanto, se va a inscribir más alto porque se acerca más. Perdón por lo chueco que está. Y se va a volver a repolarizar, ¿no? Ay. Entonces vemos aquí que se repolariza. Ay, salió igual, pero X. Aquí regresa y aquí regresa. ¿Y qué sigue? Esto. Esta dirección, vamos a hablar de estas partes. ¿Se acercan o se alejan de ABR? ¿Se acercan o se alejan? Dice Carla que se acercan. Por lo tanto, van a ser positivas. Pero vemos aquí que incluso son todavía más pequeñitas, entonces se forma un piquito así. De aquí podemos decir que se alejan tantito, ¿no? Por eso un piquito así. Y de aquí sabemos que si se alejan y como se nota más su alejamiento, pues es un poquito más marcada la diferencia, ¿no? Por eso es que vamos a ver estos tres vectores de esta forma, como una onda Q, R y S. Lo mismo acá, en ABL, Q, R y S. Y aquí, pues nuevamente les voy a poner lo que es el vector QRS medio, que es como el promedio de todas estas que estamos viendo. Obviamente por la cantidad de masa y fibras que se están excitando, se va a inclinar hacia esta parte. Y aquí lo que me interesa es considerar esto. Aquí sí vemos todos los ángulos que pueden tener y vemos las derivaciones frontales, las que ven de la cara, pues de frente. D1 y ABF son unas de las que vamos a tener más importancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizarlo como el plano cartesiano, que es X y Y, vertical y horizontal. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar el eje del corazón. El eje del corazón se determina por el complejo QRS, y estamos hablando de un QRS medio, quiere decir que vamos a tomar en cuenta hacia dónde se desplaza ese vector. ¿Hacia qué vector ven ustedes, o sea, hacia qué derivación ven que se acerque más, que tenga como un patrón más semejante en dirección? ¿Hacia D2? Hacia D2. Exacto. Algunos podrían decir hacia ABR, pero ¿qué pasa? Es que ABR aquí tiene su colita y aquí tiene la dirección. Así que no se acerca a ABR, tiene la dirección de D2, porque estos tienen estas formas, ¿vale? No se olviden que pues como son inscripciones de esta forma, van a tener un sentido, pero también que les da la cabecita a la flecha. Entonces se acerca de 2, lo que quiere decir que el voltaje otra vez se va a ver más grande. ¿En dónde? En D2. Lo vemos acá. Aproveché esta misma imagen y vean el voltaje. En D2 es donde se encuentra más grande. Aquí está la onda Q, R, y aquí no se inscribió tanto la S. Tampoco acá, en algunas sí, aquí hay onda Q, aquí también vemos la onda Q, aquí onda Q, aquí también hay onda Q, pero no hay una onda S tan marcada, ¿no? Esto es por los tamaños de los vectores. Hay veces que se inscriben, hay veces que no, pero a quien le damos más importancia en este caso es a la onda R. Entonces, la vibración que tenemos más importancia es a la de 2. Por este motivo, cuando solicitan un electrocardiograma, muchas veces les dan las 12 derivaciones, pero hasta bajito les van a poner un D2 extendido. Es decir, esta derivación la van a aumentar de forma que ustedes vean más tiempo D2, porque nos ayuda a explorar mejor al corazón, porque tiene una fidelidad mayor a los vectores en la forma en la que se despolarizan. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Asumiré que no. Las derivaciones precordiales son las que ven al corazón alrededor de forma horizontal. Ya ordenadas, vamos a verlo así. Estas imágenes representan la forma en la que cada una de las derivaciones ve al corazón. Las cavidades derechas van a ser vistas por B1 y por B2, que son derivaciones precordiales. La parte más anterior, incluso podríamos decir que septal, es B3 y B4. Y la parte izquierda, que es el ventrículo izquierdo, y como es muy grande y es muy importante, eso es como lo que más van a estudiar muchas personas. Va a estar vista por D1, por B6, por B5 y por ABL. Aquí podemos diferenciar si es ABL, podemos decir que es altos, y si es solamente B5 y B6, podemos decir que es bajos. Y quien ve el piso del corazón en la parte inferior, pues las derivaciones que ven así, D2, ABF y D2 y D3. ¿Cómo es que sacaron esto? Pues es que esta dirección, estas flechitas van así, ¿recuerdan? Hagan de cuenta que así como está la derivación, abrimos un agujerito, que desde esta flechita o desde donde está el electrodo, abrimos un agujerito en el cuerpo y así es como estamos viendo el corazón. Entonces, este ve el corazón así, este ve el corazón así, este ve el corazón así. Por lo tanto, estos tres están viendo pues la cara inferior. Estos están viendo la cara lateral alta en este caso, y estos están viendo la cara lateral baja. Esta es una parte media, digamos. Estos están viendo sobre todo pues la parte anterior y estos las partes derechas, ¿vale? Y así es como vamos a encontrar. Esta es una mnemotecnia, bueno, una imagen de este sentido que encontré en internet, de 2, de 3 y ABF. Vemos que está, por ejemplo, aquí inferior, lateral B5 y B6, aumenta, alto hablando de ABL y de 1. Vemos que ABR no lo incluimos en ninguno. Y aquí dice septal, pero realmente es más como cavidades derechas. Y en la parte anterior, B4 y B3. Incluso estas muchas veces le conocen como derivaciones de transición, porque estamos hablando desde una parte derecha a una parte izquierda. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Está súper cool el tema, ¿no? Como que más de entenderle ahí. Y es que lo que no me gusta de Gaiton es que te da una paja muy grande para entender este tipo de cosas, que igual no está mal que la lean, claro, pero pues así. Bien, ya teniendo todo esto, pues ya nos podemos ir a estudiar un electrocardiograma. Para interpretarlo, no se analiza de forma aislada las derivaciones, es decir, no analizamos de uno nada más. A pesar de que yo les dije que D2 tiene mucha importancia, obviamente sí, porque tiene los vectores muy semejantes a los del corazón, pero no es la única que ve al corazón de algún sitio. Entonces, por eso se tienen que analizar de forma global y espacial por la actividad eléctrica del corazón. Algo muy importante es lo que dice aquí: considerar el estado clínico del enfermo o del paciente y datos como edad y el sexo. En cuanto a la edad, podemos decir que los niños tienen el corazón rotado hacia la derecha cuando nacen y se va rotando hacia la izquierda a medida de que crecen, de forma que a los 9, 10 años ya van a tener un electrocardiograma semejante al del adulto. El sexo cambia porque pues, va a ser diferente en mujeres por dos obvias razones y porque también tiene una complexión diferente. Y ahora, el análisis va a ser secuencial y sistemático. ¿Por qué de esta forma? Para que no se les olvide, para que no omitan ritmo, frecuencia, eje, segmentos y análisis de cada una de las ondas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos un electrocardiograma y como vemos ahí ya una imagen, por ejemplo, una onda delta, que es como muy característica de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, pues nos vamos así como de, pues tiene un bloqueo cardíaco de este tipo. Entonces te vas así como te vas directo a eso. Pero entonces te estás olvidando realmente que ni siquiera te diste cuenta que el ritmo no es normal y que tiene una frecuencia, pues, o que tiene una arritmia. Entonces,
que sea más sensible este estudio, tenemos que llevar un análisis secuencial y sistemático, siempre de esta forma, en ritmo, frecuencia, eje y los segmentos y después las ondas, ¿vale? Ahora, aquí probablemente solamente veamos a detalle a estos tres. Estos tres tal vez los analicemos, pero no tan a fondo porque sería meternos a patologías, ¿no? El ritmo. El ritmo normal es sinusal porque tiene que estar determinado por el nódulo sinusal. Un ritmo extraño, o sea que no sea sinusal, se denomina no sinusal o nodal, ectópico o puede ser una arritmia. Para que consideremos un ritmo como sinusal, tenemos que cumplir ciertos criterios. Estos criterios los vamos a encontrar acá. Uno, tiene que haber una onda P antes de cada complejo QRS. Tiene que ser negativa solamente las derivaciones que ya veíamos, que es ABR, y puede que también en B1. El intervalo RR, es decir, entre cada uno de los complejos, tiene que ser constante, no tiene que haber tantos cambios, ¿vale? Constante cada intervalo RR. Y la frecuencia tiene que ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Alguien dígame por qué entre esos. ¿Alguien? Porque es cuando estamos en reposo que se considera normal. ¿Recuerdas el sistema de conducción? Ajá. ¿A qué frecuencia se excita el nódulo SA? De 60 a 100. ¿A qué frecuencia se excita el nódulo AB? De 45 a 60. 40. Ajá, de 40 a 45 a 60. Y el resto, bueno, en el haz de Higgs podemos decir que de 20 a 40. Entonces, si nosotros vemos, entonces la frecuencia cardíaca, para que sea sinusal, tiene que ser determinada por la excitación del nódulo sinusal, es decir, entre 100 y 60, ¿vale? ¿Dudas con estos criterios? Y vean acá, una onda P antes de cada complejo QRS. QRS, onda P que le precede. P, QRS. En todas. Y aquí es lo que les mencionaba, el D2 extendido. P, complejo QRS. P, complejo QRS. ¿Tiene ese criterio? Sí. Es positivo en todas estas derivaciones, excepto en AB, R. ¿Cuál otro era de los criterios? Los segmentos, perdón, intervalos RR tienen que ser constante. No los contamos, pero a grandes rasgos, por ejemplo, aquí vemos que sí son muy similares, que podríamos decir que, o podríamos presumir incluso que son pues constantes, ¿no? Tenemos otro criterio pues a favor y la frecuencia cardíaca. Bueno, ahora la frecuencia cardíaca es precisamente lo siguiente a determinar. ¿Alguien tiene duda con los criterios? Este criterio se lo van a preguntar toda la vida, en algún momento. Entonces, desde ahorita ya recuerden más o menos, son por lógica. Por lógica, tiene que ser una frecuencia de estimulación de 60 a 100. Por lógica, se excitan antes que los ventrículos. Por eso tiene que ser una onda P antes de cada complejo QRS. Por lógica, para que sea un ritmo normal, tiene que ser constante. Y por lógica, por lo que ya vimos, tiene que ser negativo en ABR. ¿Vale? Entonces son criterios que nos van que claramente a determinar que está habiendo una contracción auricular normal. Lo siguiente es la frecuencia cardíaca. Hay varios métodos para calcularla. Uno es contar el número de cuadritos entre cada segmento RR y dividir el 1500 por el número que contamos, es decir, RR, ay, perdón,
Vamos a dividir los 1500 sobre R. ¿Por qué 1500? ¿Alguien me puede decir? Les dije que cada cuánto, qué velocidad corría el papel, ¿no? 25 milímetros por segundo. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que, pues, para determinar la cuadrícula, podemos utilizar, si contamos cada un número de los más pequeñitos, llegaríamos a esto. Entonces, simplemente para determinarlo, vamos a dividir 1500, que sería el número total de segundos, entre cada uno de los segmentos RR, y pues podríamos ver entonces que, que ¿cuál es la frecuencia cardíaca? ¿Cómo me lo explico mejor? Si corre a 25 por segundo, quiere decir que para sacar cuánto corre en un minuto, tenemos que multiplicar los 25 por 60, que son los segundos que tiene un minuto, ¿no? Si hacemos esa multiplicación, nos va a dar 1500. O sea que aquí estamos contando 1500, que es un minuto. Y cada RR lo vamos a dividir entre el minuto, o sea, en segundos, que son 1500 cuadritos, para que esté igual. Entonces, así sacamos la frecuencia cardíaca. Esta es la forma más fidedigna, la mejor forma, en mi opinión, de sacar la frecuencia cardíaca. Tiene otras variaciones, como cuál, que en vez de agarrar los cuadritos pequeñitos, agarremos los cuadritos que abarcaban 5 milímetros. En ese caso, la multiplicación ya no sería entre 1500, sino sería entre 300. También se puede hacer una regla mnemotécnica. Vean, aquí está lo de la regla del segmento RR. Cuando es constante, obviamente. Vemos que lo medimos acá, contamos aquí 5, 10, 15, 16, 17. Entonces 1500 entre 17. Y nos sale 88.2. Esa es la frecuencia cardíaca. La otra forma es usar esta regla mnemotécnica. Buscamos un complejo QRS que coincida lo más posible a una línea de estas gruesecitas y contamos a partir de la siguiente. Con esta mnemotecnia que es 300, 150, 100, 75, 60. Podemos ver aquí que más o menos está un poquito adelante de esta. Entonces podemos inferir que tiene un poquito más de de 60 latidos por minuto, aquí le ponen 65 latidos por minuto. Esa es otra forma de medir la frecuencia cardíaca. Y pues otra podría ser contar el número de complejos QRS en 10 segundos y después multiplicarlos por 6 para sacar pues, la frecuencia cardíaca en un minuto. Eso, pues, ¿en qué caso se utiliza? Cuando los complejos QRS son irregulares, es decir, cuando hay algún tipo de arritmia que nos podría estar afectando la frecuencia cardíaca. Queda menos de un minuto y solamente queda por explicar, bueno, aquí sería para sacarle todas estas cosas, calcular el eje cardíaco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Terminamos esto o luego? Ustedes digan. Sí, pues terminamos, ¿no? Ok, entonces vuélvanse a conectar. De una vez voy a terminar esto para que no se interrumpa.
alguien, es más, le doy 3 décimas en el siguiente examen a quien me calcule la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. Y lo diga, prenda su audio y lo diga ya. ¿El 60? 60, dices tú. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda dice 60. ¿Alguien da más o menos? 75. ¿Quién dice 75? Yo, Carla. Ok, ¿alguien dice más o menos? Yo, ¿Quién eres? Irving, yo digo que como 82 más o menos. Tú dices 82. Bueno, ya estamos jugando a calcular, ¿no? ¿Alguien de ustedes, dígame qué método utilizó? Yo, el de 1500. Ok. ¿Brenda? Yo también ocupé el de 1500, pero me di cuenta que escribí mal un número, entonces me salió 75. Veamos aquí, miren. Es muy fácil porque aquí justo empieza donde está esta. Aquí van 5, 10, 15. Deberían ser 20, pero está un cuadrito antes. Entonces son 19. 1500 entre 19 nos da 78. Carla, ¿cuánto habías dicho tú? 75, porque pensé que eran 20. Ok. ¿Tú cuánto dijiste, Irving? 82 porque pensé que eran 18 cuadritos. Y bueno, Brenda, porque no escribió bien el número, ¿no? Pues simplemente por haberse atrevido a opinar, pues ya, recuérdenme nada más. ¿Vale? Entonces sí, vean que, que no es difícil calcular la frecuencia cardíaca. Y si utilizáramos la mnemotecnia, podemos decir que, por ejemplo, de acá es 300, 150, aunque aquí sale diferente, ¿no? 75, si era así. Ajá. Ah, ok. Dayan, ¿no? Ok, 300, 150, 100, 75. Está un poquito pasadito, ¿no? Entonces tal vez sería un poquito más de 75. De hecho, recuerden que cada uno de estos es 0.04, entonces podríamos decirle que la frecuencia cardíaca, si es cada cuadrito, podemos aumentarle 2, o sea, 2 latidos por minuto. Entonces aquí era 75 y como se pasa un cuadrito, podríamos decir que es 77 y también es un poquito exacto, ¿sí ven? Esa es la frecuencia cardíaca. Y el último que vamos a ver ahorita es cómo calcular el eje cardíaco, sobre todo el complejo QRS. Se hace a partir de las derivaciones estándar y monopolares de los miembros, aplicando el sistema hexaxial de Bailey, que es el que vemos aquí. Y hay otro método, que es el método de la más isodifásica. Vemos aquí, vamos a decirlo así. El corazón se encuentra en esta parte y nosotros sabemos que el vector que más se acerca es de 2 porque ABR va hacia arriba. Entonces, podemos utilizar, se aconseja, el libro, por ejemplo, aconseja que se utilice D2 y D1, dando un vector que estaría entre estos dos. ¿Están de acuerdo? Pero siendo más matemáticos, digamos, es mejor considerar ABF y D1. ¿Por qué? Porque es justamente el plano cartesiano, vertical, horizontal. Y les voy a decir cómo se calcula. Déjenme borro acá. Si tienen a la mano una calculadora o son buenos, bueno, no son cuentas grandes. Vamos a buscar entonces, vamos a utilizar a D1 y ABF.
buscamos aquí está D1, y donde está BF está aquí. ¿Cómo vamos a determinar esto? Este es el complejo, que en este caso lo vemos muy pequeñito. ¿Como cuántos cuadritos creen que hay aquí? Yo digo como unos 3 hacia arriba. Este es el complejo QR, de acá hasta acá. Yo digo que hacia arriba son como 3, 1, 2, 3. Y hacia abajo, que después va, es como 1. ¿Cuántos 3? Menos 1. Pues 2. Dos. Entonces vemos aquí que estos 3 son hacia arriba, por lo tanto son positivos, y el que le restamos es el negativo. Entonces aquí podemos decir 1, 2, porque el vector dio hacia acá. Y luego buscamos a ABF, que lo tenemos acá, y contamos. Aquí sí hay como, aquí de primera sabemos que aquí hay 5, de aquí hasta aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, y le restamos como 2. 10 menos 2, pues son como 8, ¿no? Más bien son 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos, pues, vamos a encontrar estas dos líneas, perdón por lo chueco que se fue, y podemos decir, entonces, que el eje cardíaco se encuentra hacia acá. Sabemos que es un poquito más de 60. Por acá serían como unos 70 grados. Ese es el eje cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es normal? Depende de la bibliografía que revisen. Usualmente van a encontrar que es normal cuando el eje se encuentra desde 0 grados hasta 90 grados. ¿Vale? Y va a estar, pues, anómalo cuando la derivación que se marque, o más bien el eje cardíaco, se exceda en esta o esta parte. Podemos decir que está desviado hacia la izquierda o que está desviado hacia la derecha, el eje cardíaco. Digamos que hasta acá y hasta acá. Cuando la derivación, perdón, el eje cardíaco sale hasta acá, podemos decir que es una desviación intensa, una desviación indeterminada, porque pues está demasiado desviado, ¿vale? Podemos decir que está rotado hacia la derecha, rotado hacia la izquierda, porque porque estamos hablando del eje, no estamos hablando del corazón. El corazón puede que esté normal, pero que por una hipertrofia en el ventrículo izquierdo se esté rotando hacia la izquierda, ¿vale? Ahora, les mencioné otro método, que es el del método de la más isodifásica. En este caso, vamos a utilizar lo que es, vamos a buscar la que tanto para arriba como para abajo sean iguales. ¿Cómo es esto? Que voy a escribir aquí. Que el complejo QR se venga así, y que tanto para arriba, por ejemplo, sean 3 cuadritos, como para abajo sean 3 cuadritos. O sea, que esté tanto arriba como abajo en igual proporción. Por ejemplo, uno que esté así no es nada isotifásica. Aquí vemos que hay como 2 y aquí hay pues unos 12, ¿no? Ni así, porque en este caso, pues vemos que está inclinado hacia arriba. Entonces buscamos solamente entre las del plano frontal, es decir, entre estas. Estas ven al corazón de forma horizontal, estas no las ocupamos ahorita, ¿vale? Entonces, vamos a ver, buscamos, ¿ustedes cuál creen que sea la más isodifásica? De hecho, es un poco obvio, ¿no? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Alguien? ¿Puede ser la de 1? ¿Quién dijo eso? Yo, Carla. Carla dice que de 1, porque hacia arriba son 3 y hacia abajo es 1, ¿no? Por lo tanto, la diferencia es de 2. Entonces sí, podríamos decir que esta es la más isodifásica. Aquí vemos que no, de plano no. ¿Y qué vamos a hacer con la más isodifásica? Vamos a buscar en el plano de Bailey la que sea su perpendicular. Si de 1 va acá, su perpendicular es ABF, lo que quiere decir que el eje cardíaco está cercano a ABF
Y de hecho, ahorita que lo determinamos, sí era como 70, 70 y algo grados, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que sí está pues cercano. Obviamente, este es un método más rápido, pero menos exacto. ¿Y por qué? Porque aunque sea la más isodifásica, la D2, es más isodifásica, pero no exactamente, porque vemos que hay una diferencia de dos cuadritos. Eso le quita la exactitud. ¿Vale? Si fuera completamente isodifásica, entonces, pues sí podríamos confiar un poquito más en ese eje eléctrico. Pero de forma rápida, podemos así sacar un eje cardíaco normal. ¿Cómo? Pues si ya les dije que determinen que lo normal es entre D1 y ABF, o sea, entre 0 y 90 grados, ¿qué vamos a buscar? Pues que D1 sea positivo y que ABF sea positivo. Si los dos son positivos, ya sin contar cuadritos, podemos saber que el eje cardíaco se encuentra en esta zona, porque está positivo D1, o sea que va hacia acá, y positivo ABF, entonces está hacia acá. Entonces el eje puede estar en cualquier zona de esto y podemos decir que es normal. Entonces a grandes rasgos, cuando vean un electrocardiograma y ustedes no quieran sacar todo esto, podemos decir, busca D1, busca ABF. Si ambos son positivos, el eje es normal. Pero vamos, que si quieres calcular bien el eje cardíaco, o buscas la más isodifásica, y si es como en este caso, que no hay una que sea completamente isodifásica, pues entonces te vas al método tradicional, mides cuánto hacia arriba, le restas lo de hacia abajo, y haces tu plano pues en tu serie de coordenadas, y ya determinas el eje cardíaco. ¿Dudas respecto a esto? ¿No? No hay dudas. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Veríamos después tal vez ejemplos para que ustedes aprendan a sacar pues todo lo que se necesita en un electrocardiograma. ¿Vale? Si no hay dudas, pues estudien mucho esta parte. ¿Vale? Ya vieron que es medio sencillo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.